Wendy, Erika, Mónica, Gerson, Gladys, ujú, Kiara también, Paola, Eduardo, Karen, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y aquellos que son nuevos en el curso, como Arnold les comentó, les damos la bienvenida a nuestro curso totalmente gratis de principio a fin. Corky, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos el día de hoy y vamos a empezar nuestra sesión. Me comentan si ya se logra visualizar mi pantalla, deditos arriba. Yo siempre los quiero muy dinámicos, bastante participativos. Gracias, Corky. Y el día de hoy empezamos nuestra clasecita con la siguiente frase. En algún momento sé que pasaste por este proceso difícil de contratación, ¿no? Donde tuviste tu entrevista. ¿Cuál es el primer paso cuando nosotros estamos buscando una nueva oportunidad laboral? La presentación del CV, ¿no? La postulación. Tu CV habla mucho de ti, de tus habilidades duras, blandas, tu experiencia profesional, también los idiomas que vas conociendo. Y cuando ya pasas a la siguiente etapa, se viene la entrevista de trabajo, ¿no? Hay algunas preguntas muy difíciles que te suelen hacer. Así que aquí te traigo algunitas para que si en algún momento tú te estés presentando ya tengas noción. Por ejemplo, una de las preguntas que te hacen en una entrevista laboral es, háblame de ti. Te dicen, háblame de ti. Tú no hables toda tu vida, no cuentes toda tu vida. Resalta lo más importante que has hecho, los puestos a los que has ocupado y tu experiencia en cada uno de esos logros. Sé preciso, no redundes mucho. ¿Cuáles son tus fortalezas? Si alguien te pregunta en ese momento, ¿cuáles son tus fortalezas? Elige solo dos. Si tienes varias fortalezas, entonces solo elige dos que sean acorde al puesto que estás postulando. Dime tres debilidades que tú tienes. Esa también es difícil, ¿no? Tres debilidades. Soy dormilón, soy tardón. No. Pon debilidades ya relacionadas, por ejemplo, a tu trabajo, al puesto laboral o a tu desempeño. Soy obsesivo con los detalles, no logro medir el tiempo. Al momento de hacer una actividad me enfoco tanto que a veces me olvido del resto, ¿no? Son debilidades que a ciertas empresas les llaman la atención. Háblame de una situación en donde fallaste. Describe una situación en donde motivaste a otros. Quieren saber si tú tienes pasta de líder, ¿no? Si tú quizás por ahí has empezado a liderar pequeños equipos. Háblame sobre cómo realizaste múltiples proyectos. Utilicé quizás alguna herramienta de gestión del tiempo, trabajé con Trello, entonces aquí tienes que explayarte, pero enfócate en qué es lo que quieres lograr y que sea lo más corto posible. Describe una vez que tuviste un reto mayor. ¿Cómo lograste el éxito? ¿Qué sabes de nuestra empresa? Muchos de nosotros hemos estado en una entrevista de trabajo preparándonos nada más para el puesto que íbamos a ocupar. No nos dimos el trabajo de averiguar qué es la empresa, qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, si sus valores van acordes con los míos. Entonces es muy importante que hagas un poquito de historia sobre la empresa. Comenta un ejemplo en donde no estabas de acuerdo con tu jefe. Cuidadito por ahí, que te emociones y comentes cosas o hables mal de tu jefe prohibido en un nuevo trabajo, así te haya ido mal en el anterior, así tu jefe haya sido la peor persona por ahí, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Nunca digas eso delante de otra persona. ¿Por qué? Porque tiende a pensarse que tú cuando salgas de este trabajo también vas a hacer lo mismo. Así que puedes dar un ejemplo sencillo, ¿no? Facilísimo, que por ahí no sea tanto lastimar o quizás hundir a tu jefe, ¿no? O tu jefe anterior, me refiero.
¿Cuál es tu expectativa salarial? Esa pregunta es difícil, ¿no? ¿Cuánto pretendes ganar en este puesto? ¿Por qué debemos de contratarte? ¿Qué tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, también tienes que ir preparado, preparada con algunas preguntas al reclutador. Eso hace mostrar de ti que efectivamente te has preparado, has estado investigando, eres una persona responsable si desde ese primer momento muestras todo lo que te voy recomendando y lo que nos recomienda, por supuesto, Eduardo Martínez. Muy bien, ahora sí. ¿Qué me dice esa imagen? Ya, listo, yo les envío. Me ha servido bastante y sé que a ustedes también les va a ayudar en futuras postulaciones. Y ahora sí, empezamos con nuestro Power BI. Recuerdan que cada clase es consecutiva, así que para el día de hoy, aquellos que es la primera vez que están dentro de nuestro cursito, ya deben de tener el Power BI instalado en su equipo. Recuerden que estamos utilizando Power BI para escritorio y este es el icono representativo. Así que quiero que por favor podamos abrir nuestro Power BI. Todos doble clic, que empiece a ejecutarse, porque el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes. Vamos a ver el proceso de ETL, ¿no? De limpieza, de transformación y carga, que formaba parte del flujo de trabajo que nosotros vamos a realizar al momento de generar un informe. Dentro del ETL, yo les había mencionado en la clase anterior que nosotros tenemos que identificar cuál es la información, dónde están los datos del cual yo voy a analizar si son suficientes, si son en Excel, están en SQL, están en Oracle o quizás por ahí están en otra base de datos, ¿no? En MariaDB, va a depender. O quizás son archivitos que están en alguna nube, también. Primero es definir tu fuente de información, la data con la cual vas a trabajar. Entonces aquí se quedó pendiente también aprender a conectarnos a diferentes fuentes. Dentro de la interfaz de Power BI, conociste que tenemos un montón de fuentes a cuales conectarnos, pero vamos a conocer las más clásicas, ¿ya? Así que seleccionamos informe en blanco y ahora sí empezamos a trabajar. Voy a importar uno de los archivos o de las fuentes más utilizadas, que es un Excel, que justamente en la clase pasada cargaste o yo te demostré cómo sería la carga. Te he compartido, junto con Arnold, te hemos compartido 4 archivos. Descárgalos, por favor, ¿ya? Tenlos listos, porque vamos a utilizar el primer archivo que dice base de datos ventas, ¿ya? Vamos. Si yo quiero conectar una información que está en Excel, puedo hacerlo a través del acceso directo que tengo aquí en mi vista informe o desde la pestaña inicio seleccionando libro de Excel. Cualquiera de las dos opciones válidas es el mismo camino. Tú le das un clic y te abre tu ventanita, ¿no? Tu ventanita donde escoges qué archivo subirás. En mi caso, está dentro de la clase 1, base ventas. Así se llama tu archivito. Seleccionas y le das en abrir. Listo. Cuando yo voy conectando mi Power BI a ese archivito, cuando voy subiendo, voy importando los datos, va a reconocer Excel, como te comentaba, dos tipos de presentaciones. Reconoce las tablas que puedes tener dentro de ese archivo Excel, como también las diferentes hojas. Ese archivo que acabas de subir a Power BI es este de acá. Mira, te voy a compartir. Es este de acá. Tiene una tablita que tiene el formato tabla, ¿ya? Una tablita que tiene el formato tabla y está dentro de mi hoja
base de datos ejemplo. Yo subí ese archivito al Power BI y efectivamente me reconoce esta tablita, que si me voy a la pestaña diseño de tabla, sé que se llama tabla ventas. Las tablitas o rangos de datos que tienen el formato de tabla suelen ya tener un nombrecito, ¿no? Tú desde la pestaña inicio le puedes agregar el nombre, como también dejarlo por defecto como tabla 1. Significa que cada vez que quieras utilizar en alguna función los datos de esa tabla o toda la tabla, solamente le llamas por el nombre. Por eso aquí Power BI ha reconocido que tienes una tablita ventas. Tienes aquí una tablita ventas. En el archivo que acabas de conectarnos, reconocimos que tienes una tablita ventas. Sí, efectivamente. Y me reconoce todos los campos y las filas de esa tablita, desde fecha hasta total. ¿Qué pasa si yo tuviera más tablas en esa hoja? En esta hoja que dice base de datos ejemplos, no solamente tuviese esta tablita ventas. Tabla cliente, tabla empleado, tabla producto, tabla categoría producto. Tengo 5 tablas. En esos casos, también me va a reconocer así tabla por tabla o puedo optar por trabajar con toda la hoja. Tú decides. De frente con la hoja, incluyendo todas las tablas que pueda tener o con una tablita en particular. Selecciono solamente mi tablita de ventas. En este caso, solo quiero trabajar con esa tablita porque también es la única tabla que tengo en la hoja. Le doy un clic en de ventas y si deseo hacer alguna transformación, puedo darle un clic directamente en el botón transformar datos. Pero si no, simplemente le doy en cargar y listo, se genera la imagen o en este caso el modelo dentro de Power BI y aquí está tu tablita de ventas. Esa es la primera forma y la más clásica que hicimos la clase pasada también. Entonces hoy día un pequeño recordatorio. ¿Qué pasa si yo me quiero conectar a otra fuente de información? Otra fuente de información bastante utilizada son archivos CSV. Estos archivos no suelen estar como tus tablitas en Excel, sino la distribución es diferente. Por ejemplo, aquí tú puedes observar que no está por categoría. Aquí tienes fecha de compra, fecha de entrega, sucursal, vendedor, producto, cantidad y orden, todos en una sola columna, separadas por una comita. No hay columnas diferentes o por ahí cada categoría en columna, no, todas están en una sola columna. Algunos programas suelen generar el reporte de esta manera, como archivos CSV. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que Excel reconozca, o perdón, para que Power BI reconozca que son campitos, ¿no? Fecha compra es un campo, fecha entrega otro campo, sucursal otro campo, y los registros que tienen debajo también se organicen según los encabezados que tengo en la parte superior. ¿Se puede hacer? ¿Puedo cargar información similar a esta? Claro que sí. Mira, si yo me voy aquí, a mi Power BI y quiero subir ese archivo CSV, vuelvo a irme a la pestaña Inicio. Aquí, dentro de Obtener datos, le das un clic y aquí va a salir la opción de texto o CSV. ¿Ya? Tú le das un clic en texto CSV, te vuelve a abrir tu explorador y desde esta opción puedes elegir qué archivo quieres subir. También les compartí esta base de ventas, así que lo único que ustedes tienen que hacer es seleccionarla y abrirla. Y listo, va a empezar a cargar. Pero ¿cuál es lo maravilloso de Power BI?
Como es una de las fuentes bastante utilizadas, ya incluso tiene esa capacidad de reconocer. Reconoce cuál es el separador, cuál es el delimitador entre estos diferentes datos y aquí te los muestra ya en columnas. ¿Te acuerdas que nuestro CSV tenía todo en una sola columna? Aquí ya me está cargando separados. Fecha compra, fecha entrega, sucursal, vendedor, producto, cantidad, orden, etcétera. Si por cualquier motivo Power BI no reconoce el separador que tengo, ¿cómo puedo cambiar? Tú simplemente te vas a delimitador y ahí vas a tener algunos delimitadores clásicos, como la coma. Es un delimitador clásico que separa diferentes datos en archivos CSV. El signo de la igualdad también. Punto y coma, otro clásico. El espacio también. El tabulador. Y si por ahí no está el separador dentro de las opciones clásicas, me voy a personalizado y agrego ahí el delimitador que me va a permitir separar mis datos en columnas. ¿Ya? Ahora sí, igual, si es que esta información tendría que limpiarse, tendría que transformarse, tienes nuevamente el botón en la parte inferior para que puedas transformar estos datos. Si no hay ningún inconveniente, simplemente lo cargas y vas generando aquí tu modelo, ¿no? Vas generando, vas subiendo tu de ventas, vas subiendo tu tablita cliente que puede estar en otra fuente de datos, puedes agregar tal vez alguna información que está en la nube y al final, con todo lo que vas recaudando, hacer un informe. Hago mi primera pausa en este momento y les pregunto, ¿cómo vamos? Con los que tal vez se han conectado un poquito tarde, me comentan cómo vamos. ¿Ya? Muy bien. Hoy haremos modelado, Philip. No, hoy vamos a hacer netamente tele. ¿Ya? Vamos a cambiar. En la clase número 3, sí vamos a ver el modelado. Ya vamos a visualizar nuestras diferentes tablas, vamos a generar las conexiones y, por supuesto, las diferentes cardinalidades. ¿Ya? Ajá. ¿Qué más me dice Leslie? ¿Para qué sirve el delimitador? En este caso, el delimitador es este famoso separador cuando tú trabajas en archivos CSV. Ahí, cuando te genera algún reporte, un programa tal vez te genere un reporte así, suelen utilizar un separador, un delimitador. Suele ser la coma, el espacio, punto y coma, quizás un slash también. El slash también es se me fue el nombrecito. Es un carácter delimitador también, ¿ya? Así que el delimitador es lo que separa el dato del siguiente. Muy bien. ¿Estamos bien todos aquí, deditos arriba, Ramón? Sí, sí, Ramón, le hemos compartido en el grupo de WhatsApp. Sí, lo hemos compartido. Ya, no te preocupes, Ramón. Gracias, Leslie. Sandy, una fuente puede tener más registros que la capacidad de Excel. Una fuente puede tener más registros que la capacidad de Excel. Sí, puede tener. Recuerda, Sandy, que cuando tú estás trabajando en Power BI y yo tengo, por ejemplo, una fuente que no está en Excel, ¿no? Por lo que entiendo en tu pregunta es que esa información no está en Excel, porque si supera la capacidad, debe estar en otro programa o lo has descargado en otra extensión, no es Excel. Entonces, Power BI sí puede conectarte con fuentes de información considerables, ¿no? Entonces, tú conectas tu Excel, donde tienes cierta información, conectas esa otra información que dices que no es soportada por Excel, conectas tal vez un archivito que está en tu Drive o en la nube y ya tienes ahí traída tus datos de diferentes tablas. Aquí es recién donde ocurre la magia.
donde tú sacas información importante de la primera tablita que habías subido, complementas con la segunda que trajiste y con esa tercera terminas. ¿Ya? Puedes trabajar con diferentes fuentes de datos. No es que yo ya he trabajado con Excel, significa que toda mi información debe ser también en Excel. No, puede ser variada. ¿Ya? Puede ser variada. Ujú. ¿Listo? Y los reconoce todos los que se encuentran aquí, Sandy. Power BI tiene muy buena cantidad de fuentes y orígenes que puede reconocerte. Todas estas que ves aquí. Un Excel, un CSV, un XML, un Johnson, un PDF. También, si tienes información en Access, te reconoce. En Oracle, tienes por aquí en IBM, tienes también en Impala, tienes por aquí el Azure también. Y todas estas opciones, miren, todas las que yo veo son fuentes que Power BI puede reconocer. ¿Qué pasa si mi empresa no trabaja con Excel? Toda su información está en X, ¿no? Entonces yo utilizo esta opción. O quizás también tiene alguna información por ahí en Oracle, excelente. Entonces, si la información que tú vas a vincular a Power BI cabe en alguna de estas opciones, no vas a tener ningún problema. ¿Ya? No vas a tener ningún inconveniente. Muy bien. Ahora sí. Ajá, Gladys me dice, mis buenas tardes, una consulta. Power BI tiene la capacidad de generar todo tipo de información de datos, de generar todo tipo de información. En este caso, Power BI es un visualizador. ¿Qué quiere decir? Que a esta herramienta vas a alimentarla con datos. Es como si fuese una casita, ¿no? Entonces, ya tienes la casita hecha y tú le dices, ya está apta para vivir, pero te faltan los muebles, te falta la cocinita, solamente es una casa con paredes. Tú puedes decir que ya es una casa apta para vivir, que ya tiene todo, ¿no, verdad? Entonces, Power BI es como esa casa vacía. ¿Cómo voy a hacerla que funcione cuando le voy agregando las cositas, ¿no? Ya le pongo su camita, le pongo su mesita, le traigo por aquí su ropero y Power BI se va a alimentar de eso. Ya le estoy subiendo mi data de aquí, tengo el reporte de ventas que está saliendo de este área, viene RH, también me da esta información, entonces va obteniendo información de diferentes fuentes y aquí es donde tú dices ya, ¿cómo quiero mostrar esa información? Necesito saber la cantidad de ventas por vendedor. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de ventas por vendedor? Tal vez tengo una tabla que contiene la lista de los vendedores y hay otra tabla donde me he traído que tiene todo el registro de ventas. Entonces trabajo con estas dos tablas, saco de aquí los nombres de los trabajadores y de aquí su venta y lo pongo en un solo gráfico que se pueda entender, que se pueda analizar y que me pueda servir para tomar decisiones. Eso es Power BI. Es como que te dice, ya trae la información, no te preocupes, yo lo guardo acá y tú sacas de aquí y lo muestras bajo mis diferentes objetos visuales. Tengo los más clásicos y también algunos especializados. Te dice, yo tengo la barrita para que presentes tu venta a través de estas barritas. Tengo también aquí el gráfico de anillos circular también, si es que así lo deseas. Tengo el grafiquito de tarjetita. Tengo el relojito, el medidor también. Entonces, eso es Power BI. Tú le conectas la información que quieras a través de las diferentes fuentes de datos que te acepta y lo graficas, representas esos datos a través de sus objetos visuales. ¿Ya? Ujú. Laura me dice, después de cargar el archivo ventas, transformar datos, no se activa. ¿Por qué puede ser? No te preocupes, Laura. Si yo subí mi información y no me sale el botoncito transformar datos, no hay problema. Cárgalo con normalidad, que se visualice en tu panel de datos
aquí, que se visualice tus tablas. Y ahora recién vamos a hacer el proceso de ETL. Pero antes sí vamos a hacer una última conexión. ¿Qué pasa si yo necesito complementar la información que tengo aquí de mis dos tablitas con una información que esté en la nube? ¿Cómo la puedo conectar? Por ejemplo, si yo me voy aquí al internet, abro una nueva ventanita y escribo, ¿no? Población mundial. ¿Cuál es la población mundial actualmente? Imagínate que necesito esa información porque voy a sacar una medida que tiene relación con la población mundial, ¿no? ¿Qué hago? Busqué y como yo voy buscando, veo aquí Wikipedia. No, Wikipedia, ¿quién no la conoce, no? Nuestra página favorita cuando estábamos en el colegio, en la universidad, y ya después nos dimos cuenta de que no era una fuente confiable, ¿no? Por ahí. Sobre todo para investigaciones, ¿no? Para hacer tareas, claro que sí, normal, pero para investigaciones, artículos científicos, o no es tan confiable, ¿no? Listo. Entonces, miren aquí. Wikipedia me dice, esta es la población mundial y aquí tenemos incluso por continente. Me dice que tenemos en Asia esta cantidad de población, en África, en América, en Europa, en Oceanía, en Antártida. Aquí tengo ya también por rangos de edades, de 100 a 0 años, cuántas personas han superado, ¿no? Esa cantidad. De 100 a más años, de 95 a 99. Esa es la cantidad de personas. Y si sigo bajando, también acá tengo por región, ¿no? Tengo por región África, África del Norte, Asia Central. Y voy revisando, quizás alguna de estas me ayuda. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cuántas personas o cuál es el número de población por país? Aquí me dice que India está ocupando el primer lugar. Le sigue China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil. ¿Dónde estamos nosotros? En el puesto número 47, ¿no? Esta es nuestra población. Ahora, yo quiero utilizar esta tablita. ¿Cómo puedo hacer? ¿Necesito pasarle un Excel y recién del Excel conectarlo al Power BI? No. Lo que puedes hacer, porque Excel, Power BI te permite también conectar archivos que están en la nube, en el Internet. Entonces me copio, me voy a copiar, te voy a pasar el link, ¿ya? Me copio, te lo paso también aquí, ¿ya? Te lo paso. Y ahora sí, vamos a ir aquí a nuestro Power BI y vamos a decirle que queremos conectarnos a un archivo que esté en la nube. Vámonos a la pestaña Inicio, Obtener datos. Acuérdate cuál es el icono. Te vas a obtener datos y aquí vas a revisar, ¿no? A ver, ¿mi fuente es Excel? No. Tal vez la información que quiero utilizar está en Dataverse. No. ¿Está en SQL? No. ¿SSV? No. ¿Está en la web? Sí. Mi información está en la web. Le doy un clic y aquí se va a salir, perdón, me va a mostrar esta ventana. Me dice, pega aquí la dirección, la URL, ese archivito de esa información que está en la web. Yo te compartí. Cópialo, vas aquí y pegas. Yo me saqué la información que está en Wikipedia, donde quiero saber la población. Perfecto, le das en aceptar y mira, va a ser Power BI una conexión a la URL, va a buscar y te va a traer todas las tablas que reconoce dentro de esa dirección. ¿Qué reconoce? Te dicen, mira cuántas tablas estoy reconociendo. La tabla 1, tú le das un clic solamente para ver.
¿Qué tiene? Continente, ¿no? Mira, tiene población por continente. Asia, África, América, Europa, Oceanía, Antártida. Mm, Tal vez yo quiero la tabla 2, que es la cantidad de personas por rango de edad. Entre mujeres y varones también. Población o porcentaje de la población mundial por región. La tabla 3. Tengo aquí la población por país o territorio, ¿no? Esta es justo la que yo necesitaba porque en una medida que estoy creando necesito utilizar esta información valiosa. Ya, muy bien. Tú le das un clic. Si deseo otra tabla adicional, igual, todas las que necesite para mi informe las voy a seleccionar. Todas. Tal vez la tabla 4. ¿Qué tiene la tabla 4? País, cantidad de población por país o territorio. La tabla 5. Cantidad de población por país también, ¿no? Seguramente están categorizados, ¿no? Por Países Bajos. Aquí está, dice por año también, ¿no? Mira, tienes aquí. Igual si tuvieras que utilizar otra tabla adicional, simplemente le das un check y listo. Yo por el momento solo quiero la tabla 3. La tabla 3 y aquí le doy a encargar. Clic en cargar y ya está. Está generando la conexión, me está trayendo los datos de esa dirección exactamente de esa tablita. Y aquí está. Mira en mi panel de datos. Tabla 3. ¿Qué tiene la tabla 3? Columna 1, columna 2, columna 3. Si quiero visualizar la información que tiene esa tabla, yo quiero ver a detalle qué tiene la columna 1, columna 2 o columna 3, ¿quién me dice a qué vista me voy? Si quiero visualizar los datos que están dentro de esta tabla, ¿a qué vista me voy? ¿O dónde me voy? ¿Qué opción utilizo? Bien, Sandy. Vista tabla, Andrea, en Power Query, transformar datos también, Andrea. Sí, también se puede ahí. ¿Alguien más? A ver, un momentito, ya voy a responder las preguntas, ¿ya? Claro, hay dos formas de visualizar la información. Tú subiste a tu tabla 3 que, según tu selección, tenía la cantidad o la población total por país. Entonces, pero aquí cuando yo voy a mi panel de datos, solo se lee tabla 3, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, ¿dónde puedo ver detalladamente los datos que contiene? Una forma es a través de tu tabla, de tu vista tabla. Aquí. A través de tu vista tabla, tú le das un clic y eliges qué quieres ver. Yo quiero ver la tabla 3. ¿Qué tiene esa tablita 3? La tablita 3, mira, tiene 3 columnas. No ha reconocido el encabezado como se debe y ha reemplazado un nombre común, que es columna 1, columna 2 y columna 3. Pero en realidad, mi columna 1 es el puesto, mi columna 2 es el país y mi columna 3 es la población, ¿no? En realidad, esa es la información que tiene. Ahí tendríamos que hacerle una limpieza, claro, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer algún cambio, por ejemplo, el encabezado no es el correcto. Ahí donde nos iríamos, como decía Andrea, vamos al editor de datos usando Power Query. ¿Ya? Ahora sí, respondo sus preguntas, dice Carrera. Ramón me dice, ¿uso algún delimitador para el archivo de ventas CSV? ¿Usó algún delimitador? Sí, la coma, Ramón. Utilice la coma en el archivo ventas que tiene la extensión de CSV. Vamos para acá. ¿Qué más me dice Jesús? Un punto importante sobre usar archivos de la nube. Si tienes archivos en OneDrive, con una cuenta personal es imposible que el programa, incluso el propio Excel, obtenga datos de algún archivo en la nube de OneDrive. Si tienes una cuenta estudiantil o corporativa, sí se puede. Sí,
Es cierto, Microsoft tiene, en este caso, muy buenos programas, ¿no? Office pertenece a Microsoft. Power BI pertenece a Microsoft. OneDrive es la nube propia de Microsoft. Su competencia directa, Google. ¿Has escuchado de tu Drive? Google. Claro. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar algunos servicios propios que nos ofrece a través de sus diferentes programas Microsoft, nos puede proporcionar una versión gratuita, ¿no? Con un correíto que termine en Outlook. Pero cuando nosotros tenemos una cuenta corporativa o estudiantil, ahí sí es muy diferente, ¿no? Incluso no termina en Outlook, sino termina en microsoft.com o .es. Ese tipo de cuentas sí son exclusivas, ¿no? Tienen ciertas características importantes y ahí sí vamos a poder trabajar libremente a través de sus diferentes programas o aplicaciones. Similar a la lógica de negocio que también maneja Google, ¿ya? Pero como han visto, mientras la información o la fuente de datos es aceptable por Power BI, nos podemos conectar. Ahí ya se ve el siguiente caso, ¿no? Si mi empresa está disponible o tiene los medios suficientes para comprar la licencia o tener una cuenta corporativa, Microsoft, excelente. Una cuenta empresarial, perfecto. Si ya antes que yo empezara a trabajar lo que es el análisis de datos, ya mi empresa tenía una cuenta, perfecto, ¿no? Cae como anillo en dedo, pero si no, puedo optar por otras herramientas también. No es la única. Alguien nos preguntó en la primera clase también, ¿solo existe Power BI? ¿No hay otras herramientas? Sí, hay otras herramientas que tienen algunas características resaltantes, pero siempre hay que analizar cuál es el objetivo que quiero lograr con ese informe, cuál es el alcance del informe y de acuerdo a eso voy a elegir la herramienta. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿qué más me dicen por acá? Ujú. Listo, bien, Lidia, buenas noches, bienvenida, Lidia. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera transformar esos datitos? Esos datitos que estaban en mi tabla 3 que no se entienden muy bien, ¿puedo transformarlos? Sí. Pero ya los cargué al Power BI y tenía que hacerlo antes. No. Tú puedes cargar al principio y ahí aprovechar para transformar y limpiar, o después de cargarlos ya aquí después de que se muestre dentro de tu panel de datos, puedes igual editarlos. El orden no se ve alterado aquí. Simplemente, si quieres editar, te vas a la pestaña Inicio y aquí vas a encontrar el lapicito con la tabla. Este es el editor en el cual vas a empezar a limpiar tu información. Entonces tú te vas a transformar datos, clic y automáticamente se va a abrir aquí el editor de Power Query. Estamos saliendo de Power BI a Power Query. Entonces aquí, dentro de Power Query, vamos a visualizar nuestras tablas ya subidas al Power BI. Y te dice cuál quieres cambiar, qué quieres hacer aquí. Dentro de la interfaz de Power Query, que se parece bastante a Power BI, vas a encontrar herramientas de transformación. Por ejemplo, si empezamos desde la parte superior, tienes aquí la pestaña Inicio, la pestaña Transformar, Agregar columna, Vista, Herramientas y Ayuda. En el lado izquierdo, donde dice Consultas, encontrarás una pequeña sección donde se van a mostrar a través de una lista todas las tablas subidas o vinculadas a tu Power BI. En el lado derecho, yéndonos al otro extremo, vamos a observar un panel importante de configuración de consultas. Aquí encontrarás el famoso apartado de pasos aplicados. ¿Qué quiere decir? Que Power BI también te ayuda
en la transformación y guarda cada paso con el objetivo de ahorrarte tiempo para no estar volviendo a realizar la misma limpieza cuando cargues otros archivos similares. Un ejemplo, yo estoy trabajando este informe con mi tabla ventas, pero esa tabla ventas ha sido del año 2023. Ya trabajé, las limpié, toditos están perfectos ya para solo mostrar mis medidas, todo listo. Y el siguiente año, 2024, llega diciembre y tengo que cargar todas las ventas de 2024. ¿Volveré a hacer el mismo proceso de limpieza? Porque esas ventas del 2024 tienen los mismos campos, ¿no? Solamente es un año más en donde se ha trabajado. Entonces necesito volver a conectarlo aquí, pero voy a volver a hacer esa limpieza. Ya no. Por eso se recomienda que hagas las transformaciones y limpiezas aquí en Power Query, porque te va a ahorrar esos pasos cuando tú tengas que actualizar o añadir más información. En estos pasos aplicados se van a guardar cada cambio que vayas haciendo tus datos. Ojo que aquí vuelvo a recalcar. Si yo hago algún cambio aquí dentro de Power Query, imagínate que a mi tabla ventas voy a eliminar el precio total. ¿Se elimina en mi tabla origen? ¿En mi Excel? ¿Se elimina? No. Todas las transformaciones y cambios que estás haciendo solo se está haciendo aquí, en Power BI, no en tu archivo original, no en tu Excel que ha sido tu fuente de información, no. Solo el cambio se hace aquí. Entonces, date la libertad de hacer cualquier cambio, ya que no se va a ver alterado el origen. Entonces, aquí me dice, mira en tu tabla de ventas, lo que yo hice al cargar tu información ha sido primero generar el enlace, ¿no? La ruta de donde tú me estás conectando este archivito. Luego, por supuesto, que en navegación me cargué toda la información, todita, de principio a fin, columnas, filas, todo. Y en tipo cambiado, bueno, lo que hice fue agregarle a cada campito que me traje de ese origen, le puse su formato adecuado. Por ejemplo, te está diciendo, ¿no? Hice un cambio en código. Reconocí que tu campo código tiene texto y número. Así que le puse tipo de datos, texto. Reconocí que también tenías una columnita inicial donde tenías algunos numeritos. Pero yo sé que eso era fecha, así que te lo puse el formato adecuado de fechas. Eso quiere decir tipo cambiado, que ha reconocido cada campo y el dato que tiene cada campo y le ha puesto su respectivo formato. Me voy a ventas y me dice, igual hemos hecho en ventas el mismo proceso. Y en mi tabla 3, porque acá sí noté un error. Sí, en tu tabla 3 hemos reconocido un encabezado, pero que no era el adecuado, así que le pusimos columna 1, 2 y 3. Entonces tú le dices, no, aquí voy a cambiar. Está mal lo que hiciste. Has reconocido, sí, el tipo de datos, pero ni tanto. Porque si yo reviso el tipo de datos, me dices que aquí es texto. Puede ser porque tiene por aquí la bolita, ¿no? Que es el grado más o menos. Puede ser que pase como texto. Y eso también, ¿no? La columna 2 sí está bien, tiene texto, pero la columna 3 no es texto. La columna 3 es número y me sigue reconociendo mal el formato. Entonces, si hay algún paso que no te gusta, que no es para tu tabla, lo quitas. Desde pasos aplicados borras. Con la X le das un clic y se fue ese paso realizado. Ahora todas tus columnas no tienen ningún formato establecido. ¿Qué hago?
Primero necesito promover esos encabezados. Mi encabezado está dentro de mi fila 1 y la está considerando como un dato más. En realidad no es un dato más. Es una columna, son títulos de columna. Y este es un error frecuente. Es un error frecuente que pasa. Entonces ya incluso Power Query está preparado. ¿Quieres utilizar la primera fila como columna? Sí. Entonces tú te vas aquí a la pestaña Inicio y en el lado derecho, te vas al lado derecho, ¿ya? Dentro del grupo Transformar está el comando de utilizar la primera fila como encabezado. No es un error que pasa con frecuencia, ya tienes aquí el acceso directo. Tú simplemente le das un clic aquí y te dice, ¿quieres usar la primera fila como encabezado o quieres usar encabezados como primera fila? No, yo quiero usar la primera fila, esta primera fila de información como encabezado. Clic, clic y listo, mira. Ahora sí, me aparece mi encabezado correcto. Puesto, país y población. ¿Puedo cambiar el nombrecito de los encabezados? Sí. Por ejemplo, yo quiero quitarle aquí en esta tercera columna, el número 15 que está entre llaves. Quiero quitarle. Doble clic y empiezo a borrar. Empiezo a borrar y ya está. Clic afuera y ya tengo mi encabezado cambiado. Ese paso de cambio se registra aquí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Primero me dice, a ver, voy a borrar ya, voy a borrar los pasos. Primero me dice, has promovido los encabezados. Sí, es cierto. Estaban en la fila 1 y yo promoví a que sean encabezados. ¿Está correcto? Sí. Ahora, como paso número 2, yo quiero que cambies el nombrecito de esta columna. Así que doy doble clic y borro el número 15. Ya está, presiono Enter y aquí me dice, excelente. Después de que hayas promovido los encabezados, has cambiado el nombre de la columna. Sí, he cambiado. Y como tercer paso, lo que voy a hacer es indicarle cuál es el tipo de datos que almacena cada campo, cada columna. Reviso. Este de aquí, ¿qué sería? Texto, número, ¿qué tipo de dato le quieres dar a tu primera columna puesto? Le das un clic aquí, donde dice ABC, ABC, le das un clic y aquí te dice, ¿es número, es porcentaje? ¿Qué es? Vamos a dejarlo como texto. Eso es texto, le dices. Vámonos por acá. Aquí. ¿Puedes ponerlo como número también? Sí, va a depender de ti. Clic aquí, algunos me pueden decir, no, eso es un número. Número decimal o número entero. Número entero. Clic y también, ¿no? Pero te dice que esta columna necesita una conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque está reconociendo este carácter que tiene el costado. ¿Ves esa bolita con esa línea como que son grados? Eso es lo que no reconoce, porque ese es un carácter de tipo texto. Y está acompañado con un número, entonces te dice, no creo que es esto número. No me parece que es número y mucho menos número entero. Por eso el error que te salta. En el segundo campo te dice si este es texto, ¿sí? Correcto, lo dejas como texto. Pero en esta tercera columna, ¿es texto? No es texto. Entonces le das un clic en ABC y cambias, que es un número decimal, un número entero. Obviamente que va a ser un número entero porque no hay una persona, así sea un bebé, que se considere como media persona. No, es que en la habitación son 9,5. ¿Por qué? Que son 9 personas y un niño. Todos se consideran, ¿no? Entonces sería número entero, claro que sí. Uy, ¿qué pasó? Si es que sale este tipo de error, mira, tú simplemente borras y ese proceso que has dado, ese paso se elimina.
Ya se elimina. ¿Por qué me está saliendo un error? Porque hay espacios. Hay espacios en tu número, ¿o me equivoco? Claro. Es que ese es el formato que maneja Wikipedia, sí. Entonces ahí hay un espacio que puedes eliminarlo. Sí, lo puedes eliminar. Te vas aquí en la columnita, si quieres, anticlic o clic derecho, y aquí vas a tener varias opciones de cambio. Me está marcando error cuando reconozco que el tipo de dato es entero. ¿Hay algún carácter de tipo texto? Sí, el espacio. Entonces hay dos formas de quitar. Buscando el espacio y reemplazarlo sin el espacio. Es decir, busco el espacio y lo reemplazo con algo que no tenga espacio. O te puedes ir a la opción de transformar. Ah, no, perdón. Está en la opción donde está. En agrupar, no, está en rellenar, reemplazar errores. Debería estar aquí. Ajá, en transformar, perdón. Te vas a transformar, clic, y por aquí está la opción de recortar. Ese recorte tiene la propiedad de quitarte esos espacios de más en los textos. Entonces, como está reconociendo inicialmente que este campo es de tipo texto, yo me puedo ir a transformar, utilizo recortar, clic, y me va a quitar los espacios. Si no me funciona, porque es número, borro, y lo que puedo hacer es quitarle ese espacio buscando y reemplazándolo. ¿Cómo voy a hacer eso? Igual con el anticlic. Te vas con el anticlic y buscas reemplazar los valores. Reemplazar valores. Clic y acá te dice ¿qué quieres reemplazar? Bueno, en esta columna yo quiero buscar todos los espacios. Insertas un espacio. ¿Viste? Inserté el espacio. Ojo. Aquí insertas tu espacio. Un espacio. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con nada. Le das en aceptar y aquí sí te ha quitado. ¿Viste? Y ese paso está aquí. Valor reemplazado. Buscaste los espacios que había aquí y lo reemplazaste con nada, con el vacío, así que se elimina esos espacios. Y ahora sí, te puedes ir a la cabecita donde está ABC y le dices, ¿no? El tipo de dato que tiene esta columna es número. Y ahí está, ya te reconoció. Ahora, cuando tú cargues esto a la vista, al tipo de, a la vista informe, ya no vas a tener ningún error. Porque si ya creas alguna medida o haces un cálculo adicional, este campo ya no va a estar como texto, va a estar como número, para que tú puedas ahí tal vez hacer un recuento, sacar un máximo, sacar un mínimo, hacer una sumatoria, un promedio. Tienes que reconocer cada campo. Eso es la limpieza, ¿no? De datos de manera general. Si ya está todo hecho, si ya está todo hecho, incluso yo acá arriba en el nombre le puedo cambiar, ¿no? ¿Qué quiero que se llame? Que se llame población. Población. ¿Listo? Población, ya le cambiaste. Y ahora sí, vamos a cargar. Ya limpié toda mi información y yo lo quiero cargar al diseño. ¿Dónde me voy? A la pestaña inicio, cerrar y aplicar. Cerrar el Power Query y aplicar todos los cambios a mi modelo. Clic y listo, va a empezar a cargar aquí. Y si no hay ningún error, si todo está bien, se carga sin errores. Pero si es que tuvieses algún error, ahí te va a marcar. Error en la fila 2585. Error en el dato, error en el tipo de dato te va a salir. Si todo está bien, aquí mira, ya cambió. Tienes tu población, ya no dice columna 1, columna 2, aquí está mi país, mi población, está mi puesto y mis otras tablitas. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ujú.
Ya no se ve cambios en la presentación. Ujú, Eduardo. Desde acá arriba me estaban preguntando. Listo, buenas noches. Sandy, yo creería que sí, hasta usted lo preguntó de esa forma. Muy bien, Ramón, gracias por proporcionarnos el enlace. Eduardo, ya no se ve los cambios. ¿A qué te refieres si me especificas? Ahora sí, vámonos a nuestro verdadero ETL. Dentro del curso vamos a ver fuentes de origen de tipo Excel. Se ha hecho una encuesta y la gran mayoría de las personas utiliza al menos una fuente de Excel. Así que nuestro curso va a tratar en la gran mayoría de archivos en Excel o CSV. ¿Ya? Otras fuentes de origen no las vamos a tocar por ser un curso de nivel inicial, ¿no? Recién estamos empezando el nivel 1, luego ya cuando sepamos bien pasamos al nivel 2, a ver otros aspectos y en el nivel 3, que Dios mediante se puede abrir, ¿no? Intermedio y avanzado. Ahora sí, una vez que yo ya sepa un poquito cómo se cargan los datitos, vamos a hacer las transformaciones más clásicas, en las que en algún momento se van a topar con su archivito y tienen que saber cómo trabajar esa información. ¿Ya? Entonces, vamos a conectar nuestra primera base de datos 1, que también se les ha compartido, que tiene como origen un Excel. Está dentro de Excel esa información. Así que vámonos rápidamente aquí a la pestaña Inicio, Libro de Excel. Voy a cargar ahora sí la clase 2 que corresponde a ETL. Dentro de mi carpetita hay una base de datos 1. Así se llama tu archivo, el que vamos a utilizar. Si has descargado, perfecto, vete a tu carpeta de descargas y seleccionas base de datos 1. Si aún todavía no has descargado estos archivos, te recomiendo revisar tu grupo de WhatsApp o escribirle a tu coordinador, que en este caso es Arnold, para que te proporcione estos archivos que los hemos compartido al inicio de la sesión. ¿Ya? Entonces, seleccionas tu base de datos 1 y le vas a dar en abrir. Como has visto, puedes cargarlo directamente al Power BI o transformarlo antes de cargar. Esa base de datos 1 solamente tiene una hoja. Una hoja. Es esta de aquí. En esta hoja vamos a observar una tablita. Una tablita que tiene campos vacíos, tiene por ahí, yo veo algún errorcito en la fecha y quiero transformar. Porque en Power BI, los campos nulos, los que dicen null, mira por aquí, ¿ves? Dicen null. ¿Qué significa? Que es una celda vacía. Y esto te va a arrojar un error. Si yo quiero trabajar algún tipo de operación con el campo cantidad, al tener texto y número en esa columna, no va a poderse reconocer correctamente. Viste, en nuestro caso anterior, yo quiero pasar, quiero reconocer, darle un formato y si reconoce algo de texto, no me deja, no me deja. Entonces voy a corregir ese error. Quizás a todas las celdas que dicen null, reemplazarles por un valor operable, que sería el cero, ¿no? Claro. Entonces le digo, antes de cargar, sabes, quiero transformar datos. Si no me sale el botón transformar datos, igual lo cargo y desde la pestaña inicio, editar, selecciono editar y me va a salir otra vez el Power Query. Es lo mismo. Le das un clic en transformar datos y te va a salir aquí tu Power Query. Ya está. Y aquí está mi cuarta tablita insertada. Aquí voy a observar datitos que quizás nos ocurran frecuentemente. O perdón, errores que nos puedan pasar al momento de subir o vincular nuestra información. Por ejemplo, la fecha. ¿A qué te hace recordar este tipo de fechas?
A los formularios Google, ¿verdad? Claro. Algunos formularios suelen tener esa chinita o en este caso esa comilla simple delante de la fecha. Por esa comilla simple no se puede reconocer el tipo de dato. Ahí debería decir tipo fecha, pero dice tipo texto. ¿Por qué? Por esa pequeña comilla simple. Yo lo que quiero es quitarla. ¿Cómo la quitas? Con reemplazar. Con reemplazar, vas a utilizar reemplazar bastante. Otro error que veo en mi tabla son los datos. Mira aquí. María ha agregado con más espacio sus nombres. Además, no está respetando las mayúsculas ni las minúsculas. ¿Qué hago cuando quiero limpiar este tipo de información? Cadenas de texto con espacios, con demasiados espacios que no son acordes al formato, combinaciones de texto en mayúscula y en minúscula, espacios antes y después. Otro error clásico, cantidad. Cuando trabajo con campos de tipo número, hay algunas celdas que suelen tener null. Y cuando yo le quiero indicar que este es de tipo de dato número entero, me sale un error. ¿Por qué? Porque hay celdas que tienen texto que dicen null. ¿Qué puedo hacer? Quitar, reemplazar ese null por un cero, ¿no? Y en precio, igual. Aquí no se ve nada, pero si bajas un poquito, hay algunas celditas que dicen null. Entonces, por ese tipo de cositas me van a observar. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es corregir. ¿Cómo quito esa comilla simple? Con el anticlic o clic derecho, reemplazar, ¿verdad? Reemplazar valores. Clic, reemplazar valores te va a permitir buscar un valor, un carácter y reemplazarlo por el que quieras. En esa columna yo quiero buscar esta chinita o esta comilla simple. Pongo mi comilla simple. ¿Y con qué quiero reemplazarla? Con nada. No escribo nada. Y simplemente le doy en aceptar. Ya está, mira. ¿Viste? Voy a volver a repetir, ¿ya? Y quiero que borres también de aquí tu tipo de datos cambiado. Lo borras porque le vamos a poner nosotros el tipo de datos. Entonces me voy a mi columna fecha, anticlic, selecciono reemplazar los valores y aquí inserto la comilla simple. Ese es el valor que voy a buscar en toda esa columna. ¿Y por qué la vas a reemplazar por el vacío? No quiero nada. Ahora sí le doy en aceptar y listo. ¿Viste? Ya se transformó. Me voy a nombre. En nombre. Cuando ocurre este tipo de datos donde no se ha establecido un estándar sobre cómo deberían ingresar los trabajadores sus nombres, ocurre. Es más frecuente de lo que ustedes imaginan este tipo de error. Yo les comentaba en la clase anterior que yo había recaudado, ¿no? De trabajadores y les indicaba cuál es el número de hijos, cuántos hijos tienes. Yo les preguntaba en un campo, ¿cuántos hijos tienes? Y algunos me ponían 2, 4, 5, 6. Unos en número y otros en texto. 2 en texto, la D, la O, la S. 1 en número, 5 en texto. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se ha establecido cuál es el ingreso de datos o cómo se debe hacer, cuál es el formato que deben de seguir. Entonces, va a pasar, vas a tener ese tipo de datos que son como errores y lo vas a limpiar. Anticlic o clic derecho te vas a ir a transformar y desde aquí puedes establecer. Si yo veo que está combinado mayúscula con minúscula, puedo indicarle que pase a un tipo de formato, que todo sea mayúscula. Así, mi trabajador ingresa en minúscula, al momento de guardarse dentro de mi tabla, lo va a hacer con mayúscula.
Le doy en mayúscula y mira, todo cambia en mayúscula. Ya no hay aquí combinaciones de minúscula, perdón, de mayúscula a minúscula. Ya le cambio. Ahora, ¿qué más? Voy a quitarle el espacio. Anticlic o clic derecho, transformar, y le dice, ¿sabes qué? Quiero poner quizás cada palabra en mayúscula. Clic porque son nombres y apellidos. Entonces, los nombres y apellidos son la primera letra en mayúscula. ¿Sí? Válido. Cada cosa que vas haciendo, mira, se va grabando. Así que si hay algún paso que tú no quieres, es mejor que lo borres, porque así mismo se va a aplicar en la nueva información que vas a ir actualizando. Entonces yo le digo nombre, en lugar de que le pongas en mayúscula, voy a elegir poner cada palabra en mayúscula. Clic y ya está. Ya tiene el formato de nombre. Ahora me falta quitar los espacios. Anticlic o clic derecho, transformar, y aquí sí me va a servir bastante la famosa opción de recorte o recortar, que me va a quitar todos los espacios antes o después, espacios de más que no van con el formato. Le das en recortar y al ser un texto sí te reconoce, ¿no? Otra vez aquí, por ejemplo, me está saliendo algunos espacios de más, ¿no? Igual, también tú le puedes volver a dar transformar, recortar y en esta segunda no me quiere quitar ese espacio. Entonces, lo que también podrías hacer aquí es buscar, ¿no? Buscar ese espacio de más que está aquí. A ver, mira que yo voy a borrar el texto recortado, ese paso aplicado, y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a reemplazar los valores. Reemplazar valores. Hay tantas cosas diferentes que puedes hacer para solucionar un solo problema. Va a depender el camino que tú tomes. Entonces, como yo vi que hay algunos nombres que incluso tienen dos espacios, yo le digo, ¿sabes qué? En esa columna, búscame todos los que tienen un espacio. Un espacio o le puedes poner dos espacios. Búscame aquellos que tienen dos espacios y reemplázalos por uno. Le das en aceptar y listo, va quitando. ¿No? Va quitando. Ahora, si por ahí tú le dices, no, en lugar de hacer eso, quizás yo puedo aquí simplemente reemplazar los valores, buscar todos los espacios y no reemplazarlos con nada. Le doy en aceptar y todos se quitan, todos. Que tengan un espacio, dos espacios, tres espacios se han quitado, antes o después. Y recién ahí puedes incluso transformar y le dices recortar. Clic recortar. A ver. ¿Ya? Cuando esté así, cuando tú quites por ahí el espacio, te queda así, ¿no? Sin nada. Pero yo quiero agregar el espacio entre texto y texto. Hay una opción, sí, para regresarlo, para darle otra vez el espacio, pero estaríamos volviendo a repetir, ¿no? Lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es primero quitar, voy a reemplazar, ¿ya? Voy a reemplazar las dos espacios por nada. Dos espacios por nada. Acepto y ya se quitó. Y ahora sí, ahí, ya cuando tenga dos espacios, hay un error por uno. Vamos a hacerlo por uno. Me voy por aquí y mejor le digo reemplazar dos espacios por uno. Listo. Le doy en aceptar y sí se mantiene. Ahora recién aquí le digo transformar y mantén un recorte. Y ya está, se ha corregido en la gran mayoría. En la gran mayoría, quizás por ahí podrías hacer algún cambio más, ¿no? De dos espacios por uno, vuelves a hacer y ya está, ¿no? Ahora sí, ya se ha corregido y ya no tienes esos errores. Has reemplazado casi 3 veces los espacios en blanco.
Al principio sé que puede ser un poquito confuso, pero conforme vayas practicando, te va a ir saliendo. Puedes reemplazar, quitar, agregar, cambiar las veces que quieras. Si algo no está bien, vas a los pasos aplicados y quitas lo que vas haciendo. En el siguiente campo, por ejemplo, aquí, en cantidad. Yo visualizo que cantidad tiene algunas celdas vacías que aquí se marcan como null. Yo no quisiera que esté como null. Cada vez que Excel o que Power BI reconozca una celda vacía, en lugar de nombrarla como null, mejor que la tenga así como un cerito. Ahí también sería el famoso reemplazo, ¿verdad? Reemplazar valores y yo le digo, todos aquellos que son iguales a null, reemplázalos con el cero, con el cero. Le hacen aceptar y listo. Ya está. Ya se quitó. En todos los campos de tipo número te recuerdo o te recomiendo que puedas hacer este paso de transformación. Porque hay tablas que tienen 5000 registros. Entonces, ir revisando celda por celda, si es que tuviese una celda vacía, va a consumirte tiempo. Mejor haces el paso de transformación, así hayas visto o no. Haces por seguridad. Te vas a reemplazar valores, buscas null, en caso de que en esa columna, en algún momento, alguna celda quede vacía, en lugar de que se escriba null, que sea que se reemplace con el cero. Entonces le das en aceptar y listo. Ya está. Esos son quizás los errores más frecuentes en tipos de datos. Hemos visto en fechas cuáles pueden ser los errores frecuentes, en nombres con el espaciado y la escritura, ¿no? Que algunos están en mayúscula y otros en minúscula. En datos de tipo número, ahí vamos a visualizar que pueden haber celdas vacías que estas automáticamente se reconocen como null, pero si tú buscas esas palabras y las reemplazas con el cero, no va a haber ningún inconveniente. Y como último paso, lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de información, el tipo de formato que tiene cada columna. Por ejemplo, en fecha, el campo fechita. ¿Tiene el formato de fecha? No. Está como ABC, que es un tipo texto. Power Query piensa que la columna fecha es texto y en realidad no es texto. Tú le das un clic ahí y le dices, ¿sabes qué? Esto es fecha y hora, porque tengo aquí mi fecha y mi hora. Entonces tú le dices, esto es fecha y hora y te acepta el formato. Ese de aquí sí es nombre, así que está bien. Esta de aquí no es texto. Cuando te aparece texto y número, significa que no tiene formato. No está establecido qué tipo de datos está almacenando en esa columna. Tú sabes que es número. Y como es cantidad, es número entero. Entonces le das un clic y le dices, esto es número entero. Ya está. Acepto el cambio. 1, 2, 3 representa la cantidad. Y el precio. El precio tiene decimales. No son números enteros. Entonces tú le das un clic y le dices número decimal. Y ya está. Una vez que todos tus campos tengan el tipo de dato reconocido, recién le puedes dar cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar y todos esos pasos, esos cambios se guardan ya dentro de Power Query para ese tipo de archivos. Y cuando tú quieras volver a cargar o alimentar con información nueva, se va a hacer el mismo paso de transformación. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Uh-huh. Listo. Vamos a revisar por acá sus consultas.
Andrea me dice, también hay una opción más rápida en caso de que haya, por ejemplo, 10 columnas, es detectar tipos de datos en Power Query. También, ¿no? Como les digo, para encontrar la misma solución, puedes tomar diferentes rutas. Andrea también me dice, profesor, una consulta. Por accidente cerré la ventana de configuración de la consulta. ¿Qué debo hacer? En caso de que, Andrea, digamos, estás por aquí, te refieres a configuración de la consulta a esta de acá, ¿no? Cerraste la ventanita y quieres volver a mostrarla. Me acuerdo que en versiones anteriores estaba dentro de la pestaña Vista, ¿ya? Vista y eliges la opción de configuración de consulta. Aquí está, ¿ve? Mira, aquí arribita, si yo lo desactivo, se va. Y si lo desactivo, vuelve a aparecer. Es decir, que si lo cierro de casualidad, estoy en Power Query, lo cierro de casualidad, no quería cerrar y ya no veo mis pasos, he cambiado aquí mis datos, pero no veo mis pasos, me voy a la pestaña Vista, me voy a Diseño y aquí está la configuración de consulta. Le das un clic, vuelves a activar y te va a volver a aparecer la configuración de consulta. ¿Ya? Voy a inicio y aplicar y cerrar. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Andrea, no me salió los nombres separados. Ya vamos a intentar traer más ejemplos con ediciones de texto. ¿Ya? Kemish, profe, aprovechando esa tabla, podría indicarnos cómo separar la fecha de la hora en columnas diferentes. ¿Ya? Sí, muy bien. Andrea, sí, gracias. Alexander, ¿tienes alguna consulta? Adelante. A ver, voy a prender el micrófono. Alexander. Alexander. Ujú, listo. Ramón me dice, me marcó errores cuando quise aplicar el formato de fecha y hora. Sí, Ramón, es porque tienes que, en este caso, quitar esa comillita que estaba aquí. ¿Ya? Miren, a ver, vuelvo a compartirles. ¿Listo? Me voy aquí al editar o transformación de datos y cuando se abre mi Power Query, recuerden, ya estaba dentro de la pestaña o perdón, de la tabla hoja. Dentro de fecha no me va a reconocer solo fecha. Solo fecha no me reconoce. ¿Por qué? Porque el formato que tiene esa columna incluye también la hora. Si yo ya he quitado la comilla simple que tenía aquí arriba, inicialmente, Ramón, estaba así. Nuestra información estaba así, ¿te acuerdas? La fecha tiene una comillita simple arriba. Por esa comilla simple va a detectar que es un texto. Y cuando le quieras dar el formato de fecha, te va a salir ese error en todas las celdas. Entonces, lo que tienes que hacer es reemplazar. Anticlic, te vas en reemplazar, ¿ya? Reemplazar, buscas la chinita o la comilla simple y la reemplazas con el vacío. Así, solo pones la comilla simple y reemplazar. Cuando hagas eso, ya tu fecha te va a salir, en este caso, de esta manera, ¿no? Ya limpiecita. Y cuando tú le quieras dar el formato aquí, vas a seleccionar fecha y hora, porque si también solo seleccionas fecha, te puede salir un tipo de error, porque no hay solamente el formato de fecha, sino también hay número, que en este caso se considera la hora, ¿ya? Puedes ponerle así y listo, te va a reconocer. Ahora, ¿cuál era su otra consulta? Ajá, ¿cuál era su otra consulta? Desde arriba. Andrea me decía, ¿no? Los nombres separados. Los nombres separados por ahí me está saliendo algún tipo de error. Yo lo que hice fue casi 3 reemplazos, ¿no? Miren, voy a irme primero aquí. Estábamos en este punto, donde solo habíamos quitado la chinita. Luego me fui aquí y como se veía de esta manera, lo que hice es eliminar 2 espacios por un solo espacio, porque acá hay hartos espacios. No sé cuántos espacios hay, pero yo asumo que debe haber entre 2 a 3 espacios. Entonces, puedes trabajar de esa manera. Ya, yo voy a borrar, a ver, voy a borrar
hasta ese paso. Hasta acá. Entonces, ¿qué hago ahí? Anticlic o clic derecho, reemplazar valores, y lo que hice aquí fue insertar 2 espacios. Los que creo que hay aquí. Si creo que hay más, quizás por ahí viendo también, voy a poner 3. 1, 2, 3. Le digo, búscame esos 3 espacios y reemplázamelo quizás por 1. Es una salida. Hay otras maneras también, pero es una opción cuando nosotros recién estamos conociendo Power Query. Si tuviéramos más conocimiento en esta herramienta, si ya hubiéramos llevado un cursito solo de Power Query, quizás haríamos otro tipo de transformaciones. Entonces le digo en aceptar y listo, ya se va eliminando ese espacio que hay de más. Ahora hago un paso adicional porque veo que todavía hay un espacio por acá, otro espacio por acá. ¿Qué hago? Anticlic o clic derecho, me voy a transformar y le digo recorte. Este recorte lo que hace es quitar los espacios de más que puede haber en un texto. Le doy en recortar y me va a quitar esos espacios de más que hay, sobre todo hacia el lado derecho. Entonces observo que aquí no nada más había 3, había 4 espacios. Puedo retroceder al paso anterior y en lugar de quitarle quizás, reemplazando valores, en lugar de quitarle solo 3 espacios, puedo quitarle 4. Un espacio, a ver aquí, un espacio, 2, 3, 4. 4 y lo reemplazo solo con un espacio, le doy en aceptar y ahí vamos quitando. Vamos quitando esos. Si veo que son más, voy quitando. Pero va a depender, ¿no? Esa es una forma cuando nosotros recién estamos conociendo Power Query. No me quiero ir a otras opciones porque vamos a hacerlo desde las opciones clásicas en las que ustedes siempre van a trabajar. Entonces, reemplazar valores, transformar datos, eso siempre lo van a ver, ¿ya? Entonces, yo me voy a reemplazar valores y le puedo poner 1, 2, 3, 4. Y lo reemplazo. Le quito. Y luego, cuando yo haya quitado eso, puedo darle un clic en transformar, recortar y listo, y ahí también se mantiene, ¿no? Por ahí si es que hay otro espacio, igual, es la misma lógica. Es la misma lógica. Ahora, en cantidad, para que no me salga null, recuerden, volví a utilizar el reemplazar valores, busqué todas las palabras null y le dije reemplázate con el 0. Aceptar y ya está. Sucede lo mismo en el precio. Así yo quizás no vea ninguna celda que tenga el valor null, hazlo igual. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser en la nueva información que vayas a cargar o se te pasó revisar hasta la fila 5000 y ahí había justo un espacio, ¿no? Hazlo por si acaso, le das en aceptar para que si encuentra un null, le ponga 0 y no te salga el error. Y luego recién vas y le agregas el tipo de dato. ¿Qué es esto? Si le pones solo fecha, te va a salir un error, porque no es solo fecha. Borras y le dices, ah, me equivoqué, es fecha y hora. En nombres. Me voy aquí y le digo, ¿esto es texto? Sí, es texto. En cantidad, esto es número entero. En precio, esto es número decimal. Número decimal. Y ya está. Ya le puse el tipo de datos. Ahora otra consulta que me dijeron, ¿y se puede separar en 2 columnitas fecha? Sí se puede. Sí se puede. Hay de 2 maneras. Uno puede ser dividir columna. ¿Ya? Mira, yo me ubico en fecha. Clic en fecha. Me voy a dividir columna y selecciono por un delimitador. Un delimitador, clic, y me dice, ¿quieres utilizar el slash para separar? Revisas. ¿Cuál es el
el espacio que separa a la fecha de la hora. El espacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que separa al formato de fecha del formato de hora? ¿El slash, el guión o el espacio? El espacio. Entonces te vas aquí en personalizado y le dices, no, es el espacio. Es el espacio el delimitador. Y te dice, voy a separar cada vez que aparece el delimitador o solamente una vez empezando por el lado que se sitúa más a la izquierda. Cada vez que aparece. Porque mi formato de fecha no tiene ningún espacio entre ellos. Mi formato de hora tampoco. Así que si yo le digo en cada aparición, solamente aparece una vez al separarse de la fecha y la hora. Y simplemente le hacen aceptar. Y listo, ya me ha separado aquí la fecha, ya me ha separado aquí la hora. Incluso acá dice fecha 1 y acá dice fecha hora. Entonces tú le dices acá, ya, esto va a ser mi fecha, doble clic, le pones fecha, fecha, y aquí simplemente le dices, este va a ser hora. Y automáticamente ha reconocido incluso el formato. Este es hora, tiene su relojito de hora, y esta es fecha, porque solamente reconoce fecha. Ya está. Esa sería una forma de dividir también dos columnas que tienen fecha y hora. Ujú, ahí está. Jefferson, en caso de una actualización de la misma tabla, en algún caso no reconoce los cambios previos, ¿cómo solucionar ese problema? ¿Qué podrías hacer antes si es que no te reconoce los pasos previos? Debería reconocerte estos pasos que estás haciendo, porque son los pasos que se van a aplicar a toda la información que vas a cargar después. Si no se aplica, puede ser porque hay algún tipo de error. Recuerda que tu tabla debe tener los mismos campos de la tabla anterior, ¿no? Por ejemplo, yo cargo aquí 5 columnas. 5 columnas, pero la tabla nueva que quiero agregar tiene 7 columnas. No es compatible, ¿verdad? Entonces hay algunos errorcitos por ahí que se puede trabajar antes de la carga o la actualización, ¿ya? Nunca me ha pasado eso de que no me salgan los pasos que he aplicado, porque si es que te saliese algún error, hay que revisar bien, ¿no? Los tipos de datos también que tenemos dentro, ¿ya? Voy a buscar una solución Jefferson y para la siguiente quizás te traigo algo más específico, quizás un caso práctico, ¿no? Ujú. ¿Qué me dicen por ahí? Nancy, me salió todo lo que indicó, pero al cerrar se me fue todo. ¿Cómo visualizo la información que trabajé? Nancy, no te preocupes, vuelves, si es que se cerró, ¿no? Ya estaba trabajando, se cerró, vuelves a actualizar o transformar datos y te va a volver a abrir el Power Query. Ya te va a volver a abrir, mira, transformar datos, te va a volver a abrir y vas a observar que tus pasitos aplicados van a seguir. Aquí en hoja 1 van a seguir tus pasitos aplicados, ¿ya? Porque automáticamente se guarda los cambios que vas haciendo en Power Query. Solamente he cerrado la vista del editor, pero ya los pasos se han guardado. Entonces, vuelves a ir a transformar datos y te van a salir tus pasitos que has estado haciendo. Ujú. Listo, Laura. Para mover el nombre a las columnas y eliminar lo que estaba allí primero como era, con doble clic, Laura. Tú le das doble clic, ahí doble clic y vas a poder cambiarle el nombrecito a tus columnitas. ¿Ya? Ujú. Jefferson, sale error cuando se conecta con las bases de datos como MongoDB y hay en la actualización sale errores, pero sí sería mucha ayuda para la próxima. Listo, Jefferson, vamos a ver en qué podríamos quizás cambiar, ¿ya? Tal vez es el tipo de datos que acepta MongoDB, ¿no? Por ejemplo, SQL es de bit, son bits y son 256. Tal vez MongoDB en su información maneja otro tipo de caracteres en sus datos, ¿no? Algunos son varchar, otros solamente son char, entonces hay que revisar ese tema, ¿ya? Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Yo sé que tiene algunas cositas de Power BI o Power Query, ¿ya? Pero
son los más clásicos errores que vamos a ver. Igual dentro del curso vamos a ir analizando algunos otros, ¿ya? He intentado hacer con los botones clásicos que siempre vamos a encontrar, ¿ya? Y hasta aquí sería la clase del día de hoy. No se vayan, quédense por favor. Igual nos vamos a ver la siguiente sesión que sería el día sábado en el mismo horario. Y les dejo aquí con Arnold. Gracias Nancy. Nelson, gracias. Arnold, te doy el pase.